Buenos días, alumnas, alumnos. Otra mañana más de frío hoy, de Zoom, que vamos a hacer nuestra capacitación en el área de taquigrafía. Gracias por estar a los que se pudieron conectar hoy. Y vamos a empezar con una breve lectura, un repaso de lo que venimos dando, ¿sí? Y después sí vamos a empezar con un tema nuevo que lo vamos a volver a dar mañana de forma presencial y también la semana que viene nuevamente por Zoom. Así que no se preocupen para todos aquellos chicos que no pueden estar, avísenle a sus compañeros que lo vamos a seguir dando y a seguir explicando en las próximas clases. Bien, vamos a empezar entonces con esta traducción, con este texto, este pequeño texto que tenemos en pantalla para ir leyendo entre todos, ¿sí? Vamos a arrancar con el título. Tenemos un nombre propio con las comillitas. A ver si alguien puede leer. ¿Alguien que pueda leer? Tenemos unas oraciones como para leer y después pasamos a un tema nuevo. Pero necesitamos que ustedes lean, ¿sí? Que lean la mayor cantidad de textos, de oraciones. Manuel Belgrano, profe. Bien, muy bien, Belgrano. Ethel. Manuel Belgrano. Ahí fíjense, ese es nuestro título. ¿Sí? Tenemos ganchito L, Manuel, y tenemos en Belgrano ganchito L y ganchito R. Muy bien. Ahora de a poquito, entre todos, vamos a ir leyendo las frases que siguen. Fíjense que tenemos debajo del renglón rasgo curvo, grueso. No es abreviatura. Después tenemos, vamos a seguir con los otros rasgos. Es una palabra de un solo rasgo. Entonces se coloca la vocal final. Después sí tenemos una abreviatura en tercera posición. Fíjense que está en tercera. A ver, Anto. Dice, buen día. Buen día. Un día de los primeros meses de 1786. Sí. Muy bien. Ahí me perdí. Salieron. Sí, Salieron. Otra abreviatura. De una. Bien. Y una palabra en primera posición. De una K. Casona. Y acá tenemos, es un número, pero está escrito en letras, ¿sí? Tenemos, son dos números y están separados por la vocal O. Dice, un día de los primeros meses de 1786 salieron de una casona. ¿Cuántos? Porque son números. En tercera posición, fino. Cuatro. Muy bien. 4. O. 4 o 5. Muy bien. 4 o 5. Entonces, leo de nuevo. ¿Quién quiere leer todo el renglón? Un día de los primeros meses de 1786 salieron de una casona 4 o 5. Sí, y ahora seguimos, ¿sí? 4 o 5. Ahí está la traducción. Y ahora seguimos. 4 o 5. Es la N en segunda posición y después tenemos ganchito inicial R. Con circulito final. La N en segunda posición es neoní. Negros, negras. 4 o 5 negros. Muy bien. Ahí tenemos ganchito final
Ganchito N o M, acuérdense, en este caso es M. Rumbo. Muy ¿Sí? bien. Rumbo. Rumbo a la Rumbo. A la plaza. Muy bien. ¿A qué plaza? Ahí tenemos ganchito R. La M, primera Mayor. posición, mayor. Muy bien. Salieron 4 o 5 negros rumbo a la plaza mayor. Coma. Y de Sí. allí al... De allí. Y ahí es un lugar que tenemos la B larga en primera posición y es un lugar, nombre propio, bajo, se llaman, ¿sí? Al bajo. Y de allí al bajo, coma. Seguimos. En tercera Lugar. posición, Lugar. una ¿En qué? abreviatura. ¿En qué? En que los... Sí. Lugar en que los... Ganchito N con el rasgo Gogú, fíjense, grueso, horizontal. En que los aguardaba. Muy bien. Lugar en que los aguardaba. Seguimos. Seguimos. Lugar en que los aguardaba. Un viejo Sí. Lanchón. lanchón. Un viejo Muy lanchón. bien. Muy bien. Lanchón. Tenemos circulito N final. Lan y chon. Muy bien. Muy bien, Anto. Muy bien, Egidio. Seguimos. Seguimos con otra. O sea, es el mismo Es texto. el mismo texto. Vamos haciendo por renglón, ¿sí? Y ahí comienza en segunda. Sería les. Les. Sí. ¿Sí? Siguieron. Sí. Le siguieron. Poco después, Sí. Y ahí también tenemos de nuevo números, ¿sí? 2 números. 8. 8 o o 9. 9. Muy bien. Muy bien. En segunda posición, CH. Chicos. No. Chiquillos. Chiquillos, Sí. Cargo. a cargo de una, De un es ahí, toca el renglón, ¿eh? Esclava, esclavo. De De un toca el renglón, esclavo. Les siguieron poco después De una esclava. de una esclava. Les siguieron poco después 8 o 9 chiquillos a cargo de una esclava. También, de una esclava. Seguimos. Siempre es el mismo texto. Entonces, imagínense, vamos a leer. Manuel Belgrano dice, un día de los primeros meses de 1786 salieron de una casona 4 o 5 negros rumbo a la Plaza Mayor y de allí al Bajo, lugar en que los aguardaba un viejo lanchón, ¿sí? Les siguieron poco después 8 o 9 chiquillos a cargo de una esclava. Punto. Seguido. Continúa. El padre de ¿Sí? aquella Sí. Prole, ahí dice prole. Ahí tenemos ganchito R inicial. Prole en tercera posición. El padre de aquella prole. Se llamaba ¿Sí? Don. Don. Muy bien. Bien. Y la madre, Sí. María. doña Sí. Doña María. Muy Doña bien. María, abajo. Doña María. Abajo, Mauro. Un poquito más abajo. Doña María. Josefa. Exactamente, el segundo Muy nombre. bien. Doña María Josefa.
El padre de aquella prole se llamaba Don Domingo y la madre Doña María Josefa. Bien, seguimos. Ahí hay otro número. 2. Sí. Dos de los Sí. de los Ahí varones. hay otro número. 2 de los 7. 7, muy bien. varones Bien. ah, viajaban. Sí. A España Sí. Muy bien. con don José Sí. María Sí. Con Don José María Calderón. Muy bien, Egidio. 2 de los 7 varones viajaban, ganchito final N, a España con don José María Calderón. Seguimos. Don José María Calderón. Sigue ahí. José María Calderón. Calderón. Calderón, sigue el apellido, ¿eh? ¿Verdad? José María Calderón De la Barca. de la Barca, muy bien. Junto. Uno de ellos De sí. se llamaba Sí. Manuel. Manuel. Muy bien. Uno de ellos se llamaba Manuel. Uno de ellos se llamaba Manuel. Sigue. Profe, ¿Sí? ¿será que puede bajar un poquito más el cursor cuando va cambiando la oración? Porque yo, por ejemplo, no veo completa la oración. Y O sea, veo como cortada a la mitad del rasgo, toda la hilera de la mitad del rasgo. ¿Ahí? No, sigo sin ver. Que suba un poquito más, dice. Sí, pues no se lee todo. que Ahí. Ahí sí se ve. ahí. Ah, bueno. Bien. Ahora entendimos. Era Manuel de Sí. Tes. Sí. Tez. Y hay una abreviatura. Era Muy Manuel de Tez. Muy bien. Blanca. blanca. y ojos azules claros Sí. y de rubio cabellos rosados. Muy bien, muy bien. Era Manuel, entonces la traducción ahí, Mauro, era Manuel de tez muy blanca y ojos azules claros y de rubio cabello rizado. Ahí lo ven bien. Bien. Hablaba con dulzura. Ahí tienen un ganchito inicial. Comienza con una vocal, está en primera. Hablaba. Hablaba. Muy bien. Hablaba. Hablaba. Tenemos ganchito final N en tercera posición. Con. Muy Sí. bien. Y ganchito L ahí. Dulzura. Sí, muy bien. Hablaba con dulzura. Punto. Por su amor al estudio, Su amor al estudio sus padres y ¿Sí? sus padres resolvieron que resolvieron ¿sí? Fuera. Que fuera. Muy Era. bien. Muy bien. Seguimos. Hablaba con dulzura por su amor al estudio y sus padres resolvieron que fuera. Seguimos, Mauro. A España. ¿Sí? ¿Con quién? Con Calderón. Calderón de la Barca. Sí. Muy bien. ¿Quién? ¿Quién
¿Quién haría hará? de Día de Haría de Tutor. Tutor, muy Muy bien, de tutor, sí, sí. Muy bien. Hablaba con dulzura. Por su amor al estudio, sus padres resolvieron que fuera a España con Calderón de la Barca. ¿Quién haría de tutor? Bien, seguimos. Después de muchos, ¿Sí? lágrimas, muchas lágrimas. lágrimas, Muchas. En este caso Los- es muchas. Después muchas de lágrimas, las lágrimas, Los los muchachos, muchachos los muchachos, ascendieron sí, al lanchón. sí, Abreviatura. Con él. con él. Muy bien, Egidio. Después de muchas lágrimas, los muchachos ascendieron al lanchón. Con él, seguimos. ¿Con quién? Con él. Padre. Padre. Muy bien. Los demás Sí, Los Quedaron demás quedaron Sí. en la costa. Sí, bien. los demás quedaron en la costa. y Sí, les vieron partir. muy bien. Muy bien. Punto. Los ¿vemos? Remos. Los remos, sí. Seguimos. ¿Qué hicieron los remos? Ahí tenemos vocal. Alejaron con rapidez. Sí, los El lanchón. remos El lanchón. con rapidez el lanchón. Muy bien. Las voces Sí, ya no se escuchaban. Sí, abreviatura. Pero las Sí, abajo. los remos alejaron con rapidez el lanchón. Las voces ya no se escuchaban, pero las Manos ¿sí? y pañuelos Sí. Ahí tenemos ganchito inicial R y después la L, ganchito final N. Después tenemos rasgo curvo horizontal grueso. prolongaban Sí, prolongaban. Más. el adiós. Perfecto, seguimos. Prolongaban el adiós. Muy bien. ¿Seguimos, Mauro? Ahí estamos. Entonces, Se hizo la noche, ¿Sí? se hizo la noche, ¿sí? Abreviatura nuevamente. pero pero allí Estaba Sí, pero allí estaba, ¿quién? Si no pueden sacar la palabra que sigue, miren más adelante, ¿sí? Y ahí les va a salir. aún Doña María. Pero allí Muy bien, estaba muy aún bien. Doña María, Josefa, Josefa, en la orilla. en la orilla. ¿Mm? Muy bien. Seguimos. En la orilla. Hijo. Los ojos fijos Sí, en aquel. sí. Y acá esta palabra, ahí dice velamen, que es, tiene que ver con el puerto, con los barcos de vela, por eso se le llama así, velamen. Los ojos fijos en aquel velamen.
punto. Después, Rogaba la madre. Sí, muy bien. Rogaba la madre. Por el feliz ¿sí? Viaje. viaje. Muy bien. Rogaba la madre por el feliz viaje. De los Sí. Amados. Hijos. Sí, De los Amados. 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 muy Amados. bien. Muy bien, Muy bien. de los hijos amados. Muy bien, ustedes van a tener este texto también para poder hacerlo en forma taquigráfica. Así que, ¿sí? ¿Alguna consulta o algo? Seguimos entonces. Y acá vamos a ver la terminación de las sílabas finales. Ralnal, que se llama así, Ralnal, que puede ser también, puede entre esas dos consonantes, entre ral y nal, puede haber dos vocales y pueden haber otra vocal, puede ser cualquiera de las vocales, ¿sí? No necesariamente Ralnal, sino que este tema se llama así, pero por ejemplo, pueden haber otras palabras que terminan en lineal o laurel, por ejemplo, que también están dentro de este grupo. Dice, conservando la estructura del singular en los estenogramas que terminan con las sílabas ral, nal y similares, se forman sus plurales por la simple agregación del circulito. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo una palabra en singular, al pasarla al plural, lo que voy a hacer es simplemente colocar el circulito al final del estenograma y eso me va a indicar que está en plural. ¿Sí? Eso cuando tenemos este tipo de palabras que terminan, por ejemplo, como les decía, en canal, imperial, plural, regional, espiral, moral, ¿sí? Estas palabras, fíjense que están en singular y al pasarla al plural, entonces yo le agrego el circulito, ¿sí? Canal, en primera posición, fíjense que tiene el ganchito L, va a quedar canales, en plural, con el circulito final. Imperial también, imperiales, fíjense cómo queda imperiales, el circulito al final. Imperial, fíjense que tiene dos vocales. Imperial. Escribo como si fuera que dice imperal. Sí. Pero es imperial. Entonces al plural le agregamos el circulito. Imperal sería imperiales. Bien, fíjense que mayor y menor también entran, si podemos bajar un poquitito, también entra entre un poquito más, ahí tenemos que se incluyen las voces mayores y menores, pero no se incluyen en esta representación los estenogramas de un solo rasgo en singular, como por ejemplo real y cereal, ¿sí? Porque Real. si yo digo reales, yo ya al pasarlo al plural, entonces yo tengo que escribir toda la palabra, no puedo hacer como en este caso, agregarle simplemente el circulito cuando se trata de palabras de un solo rasgo. Seguimos un poquito más. También tenemos los derivados de el RALNAL, cuando tenemos las terminaciones que vemos en la pantalla, isa, ista, isado. Fíjense que de moral, que está en singular, si yo digo moraliza, termina con vocal, con circulito y con boca, con un escape fino, moraliza. O finaliza. Fíjense, final, finaliza. De esas palabras que están en singular, yo voy a sacar los derivados. Y no solamente van a terminar con circulito, como al comienzo veíamos en los ejemplos, sino que también, fíjense que voy a utilizar esta
Estos derivados cuando la palabra termina en isa, ista, isado. Moraliza, finaliza. Tiene circulito y tiene escape porque termina con vocal. Moralista, de la palabra moral, tenemos elipse final. Finalista, elipse final. Moralizado, yo escribo moralzado. Escribo circulito y la D. Moralzado leo, ¿sí? Moralzado. Finalizado, finalzado. Como vemos ahí en los dibujitos. Ya lo vamos a ir haciendo después. Más ejemplos. Penalista. Fíjense que termina con la elipse final. Pluraliza. Con circulito y escape fino. Moralizado, como veíamos en el ejemplo anterior. Nacionalista. Yo escribo nacional. Vamos a escribir, a ver, vamos a hacerlo. Escribo, Mauro acá con la camarita. A ver. Fíjense que penalista, si ustedes escriben penal, al hacer penalista le agregan el penal. Tenemos, ¿sí? Ahí termina con acá nal. termina con, tenemos consonante, vocal, consonante, ¿sí? Penal. Y está la palabra en singular. Y yo voy a hacer penal. Si digo penales, voy a escribir penales. Si digo penalistas, va a ir con elipse. Penalistas. ¿Sí? Penalista. Penalista. Si digo, a ver otro ejemplo, penalista. Plural, por ejemplo, plural termina en ral. Vimos nal, ahora vemos ral. Plural, hacemos plural, pluraliza, pluraliza. O plurales es lo mismo. Con circulito acá. Pluraliza. Plural, pluralista, plurales. ¿Sí? Pluraliza termina con un escape. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya saben ustedes que termina con una vocal. Pluraliza. Mayor, voy a hacer así. Mayorista. Mayoría. Fíjense cómo voy a hacer mayoría. Le agrego la A final. Mayoría. Mayoría. ¿Sí? Ahí vemos en el ejemplo mayoría y minoría. Le agrego la A final. Nacionalizado, vamos a hacer nacionalizado, es nacionalizado. ¿Sí? Nacionalizado. ¿Ven? Penalizado. 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 Penalista, ¿ven? Esos son los derivados de las palabras que yo pueda tener en singular y que los puedo pasar al plural y también puedo escribir de la misma, con esta estructura, puedo escribir cuando termina con circulito con vocal, cuando termina con elipse, cuando termina con... En el caso de mayoría, minoría, le agrego simplemente la A. En el caso de moralizado, nacionalizado, le agrego el circulito con el rasgo D. ¿Vieron que ahí donde dice penalista, pluraliza, nacionalista? ¿Con qué termina? Penal, deriva de penal, ¿sí? Penal, nal, ral, y después tenemos isa, ista, y tenemos las excepciones de mayoría y minoría, o de mayores y menores, ¿sí? Nacionalizado. Fíjense que acá en Laurel, en este ejemplo, no tenemos la terminación ral. Tenemos la E. También voy a utilizar Laurel, así, y laureles, voy a escribir laureles, ¿sí? Entonces,
Cuando tengo también dos vocales, acá vamos a buscar algunos, a ver si encontramos algunos ejemplos. Cuando tengo lineal, vamos a escribir lineal. Lineal, fíjense que tenemos dos vocales entre la N y la L. ¿Sí? Dos vocales. Entonces, lineal, voy a escribir lineal. Y si digo lineales, lineales. Le agrego el circulito, ¿sí? Tengo dos vocales. Esto también está incluido dentro de la terminación ralnal. Bien, seguimos un poquito más. Estas son las abreviaturas que ustedes tienen que ir copiando en su cuadernito. Todas las abreviaturas. Tenemos muchas abreviaturas con ganchitos, ¿sí? Entonces copien. Nosotros en cada recurso que les damos, seguimos copiándoles todas las abreviaturas para que ustedes puedan tener, ¿sí?, en sus cuadernos. Por ejemplo, tribunal, hacer el ejemplo de María. Tribunal, ustedes vieron que tribunal termina también en nal. Y tribunales, ¿cómo van a ser? Tribunal en segunda posición, tribunal. Y tribunales, tribunales, con el circulito final. ¿Sí? Le agrego el circulito final. Más abajo, Mauro, que tenemos seguimos con un poquito más de abreviatura. Fíjense ahí nuestras abreviaturas, cuál y cuáles. Anótenlas si no tienen. Es para singular y plural, tal, tales, se escribe tal, por regla general. Si dice regla general, es solamente regla general. Si dice por regla general, es por regla general. Y ahí frigorífico, creo que le habíamos dicho en la clase anterior. En la clase presencial hubo una palabra y ahí les dijimos que era una abreviatura. Frigorífico y frigoríficos. Sí, se escribe de esta forma. Y ejemplos ya habíamos dado, ahora agregamos teléfono, telefónico y telefónicamente. Telefón nomás se escribe. Esas tres palabras serían el mismo estenograma para las tres palabras. Teléfono, telefónico y telefónicamente. Muy bien. ¿Entendieron esto de RAL-NAL y sus derivados? Eso lo vamos a seguir dando, así que con más ejemplos, no se preocupen. Lo que queremos es seguir con nuestro apunte acá, donde nos vamos a encontrar con ganchitos coincidentes, se llaman también. Son los ganchitos que se forman cuando dos ganchitos se unen por sus extremos, ¿sí? Se unen por sus extremos. Es como que yo tengo, por ejemplo, un ganchito final y un ganchito inicial, ¿sí? Se unen, ¿sí? Se unen por sus extremos. Entonces a esto llamamos ganchitos coincidentes, coinciden, se unen por sus extremos. Cuando la terminación de un ganchito coincide con la iniciación de otro ganchito, se puede trazar el segundo a continuación del primero sin formar ángulo alguno. Fíjense que acá tenemos estos ejemplos. Vengar, triunfar, franquear, calumniar, alcanfor, alfombrilla, puntual, temblor, ganglionar, dental, lingual, vanguardia, templo y rambla. En vengar se había ido esta palabra infiltrada en la actividad número 27, así que fíjense, corrijan, y esta es la forma correcta de escribir con ganchitos coincidentes. Vengar, ¿sí? Vengar. Ahí tenemos coincidente porque termina con la N, ganchito final N en ven, y comienza con un ganchito inicial R. Vamos a hacer algunos ejemplos nada más. Triunfar.
Ganchito inicial R, ganchito final y de nuevo ganchito inicial R en la F. Esto es todo fino, ¿eh? De far. Triunfar. Vamos a hacer temblor. ¿Ven? En la pantalla pueden ver con la camarita. Temblor. Fíjense, temblor. ¿Sí? Temblor. Ahí tienen 3 ganchitos. Final M, inicial L y final R. Temblor. ¿Recuerdan ustedes que habíamos visto nosotros que el ganchito inicial R era a la izquierda, el ganchito inicial L a la derecha, el ganchito final N era a la izquierda y algunos casos de los ganchitos finales R? ¿Se acuerdan que habíamos visto que el ganchito final R era cuando teníamos la sílaba mixta doble, cuando le antecede a una elipse mayor, a una elipse mayor? Esto era el ganchito final R, cuando le antecede a un círculo, ¿sí? Cuando termina Y con cuando N la sílaba también le antecede el y termina con N. ganchito N. ¿Recuerdan eso? Tenemos en las reglas. Entonces, estos ejemplos que le estamos dando de ganchitos coincidentes son los que se unen en sus extremos. Y estos son algunas palabras que vamos a escribir de esta forma. Donde termina el ganchito final y comienza el inicial, entonces hacemos ganchitos coincidentes. ¿Seguimos, Mauro, por favor? Acá tenemos más ejemplos: bronquial, tandil, triunfal, mercantil, mundial, asamblea. Fíjense, a lo mejor al comienzo les va a costar un poquito. Fíjense ¿sí? ustedes que todas las palabras terminan con N. Todas las palabras terminan con N y ahí se coinciden con el ganchito que sigue. Bronquial, tandil, mercantil, mundial. Con N o M, en este caso Sí, asamblea. Asamblea, triunfal. Y en pocas voces, el último rasgo cruza al que antecede. A esto también llamamos ganchitos coincidentes. Fíjense que tenemos fontal en tercera posición. Entonces se vuelve, voy a escribir fontal. Fontal. Fíjense en tercera posición, ganchito N. Y ahí no podemos volver para hacer tal. Seguimos y ahí hacemos el ganchito de la L. Se forma como un corazoncito, ¿vieron? Hacemos fon y no volvemos para atrás para hacer la L. Lo mismo en infan. Fan y ahí hago til. Vamos a hacerlo en grande acá. In, fan, til. ¿Sí? Fíjense que es como que tengo fan y acá tengo til, ¿sí? Acá tengo fan y acá tengo til, ¿sí? Acá está in. Entonces todo unido, fíjense que queda como un corazoncito, infantil. Lo mismo pasa en manantial, en eventual, en frental, en frontal. Vamos a escribir eventual, eventual. Vieron que todas las palabras terminan con N y comienzan con el ganchito L. Y ahí se da que el rasgo cruza al que le antecede. Manantial. Estos también son ganchitos coincidentes y en estas voces las usamos. Quedan en forma de corazoncito, como les decía la profe Ani. Y después tenemos los ganchitos yuxtapuestos que se forman cuando un ganchito se apoya en el siguiente ganchito, ¿sí? La sílaba del ganchito inicial deberá ser siempre directa doble, nunca mixta, porque con la mixta trazamos también el ganchito final R,
¿Qué quiere decir los yuxtapuestos? Fíjense que los yuxtapuestos se apoyan. Es como que, ahí vamos a hacerlo, es como que yo tengo, así sería, ¿ven? Al final, y tengo otro ganchito que comienza, y se apoyan. Yuxtapuesto quiere decir que se unen, que están como adjuntos, como unidos, ¿sí? Se yuxtaponen, por eso se llaman ganchitos yuxtapuestos, porque uno se apoya en el otro. Y vamos a ver bien con los ejemplos. Membrillo. Membrillo. Entonces hacemos membrillo. Mem, termina en la M, y ahí volvemos y hacemos brillo. Vamos a hacerlo de nuevo. Membrillo. Fíjense que todas las palabras terminan en N o M. ¿Sí? ¿Y cuál qué le sigue? Le sigue una sílaba doble. Bran, dri, dra, bra, bre. ¿Vieron? Vamos con otro ejemplo. Alumbra. Alumbra. Alumbra, fíjense, alumbra. ¿Qué tenemos acá? Alumbra. Tenemos sílaba mixta doble. Entonces, alumbra, en tercera posición, alumbra. Lo mismo vislumbra, vislumbra. Cumbre, en tercera posición, ahí tengo ganchito M. Golondrina, golondrina, fíjense, en tercera posición, golondrina. Alumbran, alumbran. Ganchito N final. Alumbran. Todas las palabras ahí que terminan en ganchito, y la siguiente es una directa doble. ¿Se dieron cuenta? Pondrá, pondrás, cumbre, impondrá. Bueno, a ver, Mauro, si bajas un poquito. Y ahí, ¿vieron? Ahí dice lo que yo les explicaba recién. Los ganchitos solo se yuxtaponen cuando la sílaba anterior termina en ganchito. Es lo que le estaba explicando. Y la siguiente es directa doble. Ahí se yuxtapone. Vamos a hacer los ejemplos. Legumbres. Legumbres. ¿Sí? Fíjense que ahí tienen la sílaba, tienen consonante, consonante, vocal, consonante. La B, la R, acá tenemos la vocal E y acá tenemos la consonante. Esta sílaba es una sílaba mixta, directa, doble. Muy bien, entonces en estos casos es cuando yo voy a tener los ganchitos yuxtapuestos. Alondra, vamos a hacer otro ejemplo. Alondra, fíjense, alondra, ¿sí? Un ganchito final se apoya en el ganchito inicial que le sigue. Membrana. Membrana. Tenemos membrana. ¿Sí? A lo mejor con el marcador negro no se nota bien, pero ustedes cuando lo hagan con el lápiz se van a dar cuenta bien de la unión, cuando hagan la unión tanto del coincidente como del yuxtapuesto. Se van a poder trazarlo mejor, ¿sí? Cilindro, por ejemplo, cilindro, cilindro.
Y ¿ven? si es cilindros, le agregamos el circulito. ¿Mm? Cilindro y cilindros. ¿Vieron? Bien. Legumbre y legumbres. Membrana, por ejemplo, también su plural sería membranas. Le agregamos el circulito. A ver, vamos a hacer más ejemplos de, por ejemplo, de ganchitos coincidentes. Vamos a escribir calumniar. Calumniar. ¿Sí? Calumniar. ¿Vieron la diferencia del coincidente y el yuxtapuesto? Ahora sí. Vamos a hacer un Bien. ejemplo de 1 y 1. Este es coincidente y este va a ser yuxtapuesto. Alumbrar. ¿Mm? Alumbrar. Y si yo escribo alumbran, ¿cómo va a ser el ganchito? Del otro lado. Alumbran. N y R. Alumbran. Para ¿Sí? abajo. ¿Ven la diferencia? ¿Ven la diferencia de la R al final? De este lado. Y la N del otro lado. ¿Sí? Este es un ganchito yuxtapuesto y este es un ganchito coincidente. ¿Sí? Esas son las diferencias. Vamos a seguir viendo este tema, así que no se preocupen, pero vayan leyendo de su cuadernillo, vayan mirando y vayan tratando de dibujarlos, de trazarlos ustedes con su lápiz en sus cuadernos para poder dibujar bien. Este va a estar en el aula para que ustedes vayan leyendo y mirando. Mañana vamos en la clase presencial, vamos a volver a dar, ¿sí? Vamos a seguir con este tema, así que, y para hoy estamos, bueno, más o menos, no todos presentes, pero avisen, como les decíamos, que van a estar subidos al aula este recurso didáctico y que puedan practicar, que puedan leer, y continuamos mañana en forma presencial, con los que puedan llegar hasta acá, hasta el círculo, y el lunes con los que están más lejos. Así que bueno, les deseamos una buena jornada, muchísimas gracias por acompañarnos y nos encontramos mañana. Gracias. Chau, chau.